Ya estamos con Martín Tetaz a propósito de todo lo que ha sucedido en el ámbito económico y en particular de los números redondos del día, como muchos ya eh, por las redes sociales han comentado, es decir, los 10 pesos del blue, los 6 pesos del dólar oficial y esta sangría de reservas del Banco Central que no ha cesado, que se ha profundizado inclusive en el transcurso del día de hoy y que va a cerrar en una de las peores semanas para el Banco Central en términos de lo que se le ha ido, lo poco que ha podido comprar, pese a la mayor cantidad de controles que por otra parte se han conocido rigen esta semana para acceder al mercado de divisas, inclusive para las empresas, que ahora hasta van a tener que pedir autorización cuando quieran adquirir o comprar más de $100.000. Más de $100.000. Martín, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paulino. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué impresión te despierta lo que pasó hoy y dónde estamos en términos cambiarios y por sobre todas las cosas desde el respaldo del Banco Central que claramente perforó el piso de los 33.000 millones, va camino a los 32.500, ¿no? Sí, no, ya, digamos, la situación cambiaria es completamente insostenible. Esto nosotros ya lo venimos conversando desde por lo menos junio de este año. Ya había entrado en un tobogán, las reservas del Banco Central habían entrado en un tobogán sin prisa, pero sin pausa. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, la gente que por ahí no entiende mucho de estos temas dice, bueno, las reservas que son, las reservas cumplen dos funciones fundamentales, Paulino. En primer lugar, sirven para afrontar shocks extraordinarios que podés tener del comercio exterior. Por ejemplo, ponele que venga mala la cosecha de soja o que no entren dólares por las exportaciones que hace Argentina. Entonces, para no quedarte sin importaciones y que no se pare toda la economía, tenés un colchoncito con las reservas. Y en segundo lugar, sirven para respaldar la base monetaria, para respaldar los pesos que están circulando en la economía. Ahora, el problema es que ha caído drásticamente la cantidad de dólares en las reservas y aumentan al mismo tiempo la cantidad de pesos en circulación en la economía, a punto tal que en estos momentos, mientras conversamos, hay 10 pesos con 50 por cada dólar en circulación que hay en la economía. Entonces, esa es una situación en la cual no sorprende para nada que el dólar paralelo esté en los 10 pesos, una relación absolutamente lógica dado esto que te estoy comentando, y la discusión es qué sostenibilidad tiene este problema, porque, a ver, si la situación parara ahora y cesara la caída de reservas de manera definitiva. Quizás 33 mil millones de dólares no es un nivel tan malo. El problema es la tendencia, el problema es que todo el mundo está sacando cuentas de que paulatinamente, a medida que pasa el tiempo, cada vez la base monetaria se va quedando sin respaldo y por lo tanto es probable que el dólar blue comience a dispararse aún más y ello en algún momento termine repercutiendo sobre los precios de la economía, como está pasando en Venezuela, mientras nosotros estamos conversando, y esto sí es un tema que le preocupa de lleno a la gente, porque mucha gente dice, yo dólares no compro, no me interesa, que el dólar salga a 10 pesos, sí, te tiene que interesar, porque si el precio del dólar paralelo sube, hay muchos precios que se fijan de acuerdo al dólar paralelo y entonces empieza a presionar sobre la inflación, Paulino. Que por otra parte es uno de los problemas centrales, porque justamente la Así inflación lo que está generando es, o está generada por la impresión de billetes, de pesos, y es lo que ha hecho que muchos se cobijen en el dólar para resguardar sus ahorros, teniendo en cuenta que no hay en pesos opciones muy atractivas en términos de inversión, y eso efectivamente es casi una especie de círculo vicioso del cual la Argentina no puede salir en los últimos 4 años, pero que se ha profundizado con el cepo en los últimos 2. Sí, lo cierto es que las causas de la inflación son múltiples, no es solamente un fenómeno monetario. Sin ningún lugar a dudas, la emisión que está generando en estos momentos el Banco Central para financiar al Tesoro del orden de los 70 mil millones de pesos por año es una cantidad que está sin duda empujando los precios, pero hay muchos fenómenos. Uno de ellos sería, por ejemplo, que empiece a aumentar el dólar y entonces eso se trasladaría también a los precios y generaría más presión aún. Lo cierto es que, tal y como bien decías vos recién, en un contexto en el cual la moneda local está perdiendo 25% de valor en el año, esto es equivalente, si vos te quedás en pesos, es como si dos veces por mes, 2 meses de los 12 meses del año o 3 meses de los 12 meses del año, cuando salís del banco con tu sueldo, te Ujú. asaltaran, es exactamente lo mismo. Entonces, la pérdida de capacidad adquisitiva hace que la gente no encuentre ningún resguardo en nada en pesos que le mantenga el valor, busca desesperadamente el dólar o busca fugar a consumo, por ejemplo, batimos récord entonces de venta de autos
porque la gente de alguna manera busca guarecerse ante este fenómeno. Sí, claro, correcto. Ahora, la bolsa hoy volvió a reaccionar y subió más del 4% en el panel líder en términos promedios. Las acciones que cotizan en bolsa han crecido casi promedio un 100%, es decir, 90%, claro, sí. o sea, han duplicado su valor, es decir, que apostó y puso un peso, tiene dos hoy. Si lo hizo en diciembre del año pasado, probablemente. ¿Por qué en la Argentina no hemos podido masificar ese mercado de capitales? ¿Por qué en la Argentina no ha calado hondo? ¿Y por qué alguien que tiene, no sé, 5.000 pesos no va y compra bonos como sí ocurre en otros países? No solo en Estados Unidos, sino en buena parte de Europa. En primer lugar, buena parte de la suba que está experimentando la bolsa tiene justamente que ver con el mismo fenómeno de fondo del cual estamos hablando. Hay un exceso de pesos en la economía, la gente busca canalizar sus ahorros a alguna parte, no puede hacerlo en el dólar porque no le dejan comprar dólares, entonces la única alternativa que termina teniendo es la bolsa. Ahora, lo cierto es que el mercado bursátil argentino es un mercado muy pequeño. Y es un mercado muy pequeño que en algún momento nosotros tendríamos que quizás apostar a una integración regional en serio en el marco del Mercosur y a formar un mercado global, por lo menos, en conjunto con Brasil, y eso sin duda generaría un volumen de ventas y de operaciones mucho más importantes. Hay una cuestión cognitiva que tiene que ver con una cuestión de psicología cognitiva por la cual la gente desconfía un poco de la bolsa y es el tema de que hay una aversión a las pérdidas. La aversión a las pérdidas hace que la gente que invierte en la bolsa todos los días mire la cotización en el diario de cómo siguen las acciones y no esté preparada psicológicamente para las acciones, son mucho más volátiles que otros activos. Es perfectamente probable que las acciones que vos compras hoy quizás dentro de 15 días estén 10% abajo. Entonces, Correcto. mucha gente no soporta, no le gusta estos vaivenes que experimentan los precios de las acciones y por eso prefieren otro tipo de activos con mayor estabilidad, por ejemplo, incluso en el caso de un plazo fijo, aceptando pérdidas en términos reales del orden del 10%, ¿no? Claro. Ahora, Martín, en términos más allá de lo financiero y más allá de las reservas y más allá del dólar y la inflación, etcétera, imaginás una economía de cara al cierre del año estancada, creciendo al 2, creciendo al 4, como ha venido marcando el INDEC, por un lado, y por otro lado, imaginás que el empleo pueda eventualmente resentirse o que si bien no se construye y no se consolida el empleo, por lo pronto tampoco se destruye. Esa es la gran preocupación, Paulino. Lo cierto es que el modelo ya hace 2 años por lo menos que no crea empleo privado, empleo en blanco, empleo de calidad, no lo está creando. Los pocos puestos de trabajo que se están creando son en la esfera del sector público o en la economía informal. Entonces, eso obviamente es la preocupación número uno. La economía en estos momentos no está creciendo. El único motor o uno de los únicos que tenía, que era la producción de autos, cayó 5% el mes pasado. Realmente y las condiciones de incertidumbre son muy importantes. Esto si seguimos en piloto automático, vamos camino a una complicación cada vez más desde lo financiero y desde lo económico, a un enfriamiento cada vez mayor de la economía, en el cual el año que viene probablemente empecemos a ver suspensiones en las plantas primero, y después, si continúa la situación hacia mediados o fines del año que viene, empiezan a aparecer los despidos masivos, ¿no? En tanto en cuanto, en los próximos 2 meses, no veamos lo que estamos esperando todos, que es que la presidenta, bueno, vuelva a sus funciones como corresponde y tome cartas en el asunto y mueva algunas piezas en el tablero que resultan fundamentales para darle un poco de oxígeno al modelo. Bueno, en ese contexto esperás para el lunes lo que muchos presagian, que es una impronta de la presidenta volcada a retomar aquello de la sintonía fina de su reelección allá por el 2011. ¿Imaginás que la presidenta va camino a lo que Lorenzino, Pudú parecen pregonar puertas adentro en el gabinete y hasta aquí sin éxito, fruto del bloqueo de Moreno, Marcó del Ponte en alguna medida, pero por sobre todas las cosas también Axel Kicillof, que es volver al mercado de capitales, resolver el problema de la falta de reservas a partir de tomar deuda fuera, como lo han hecho la mayoría de los países, acordando con el Club de París, cerrando juicios en el CIADI como se ha hecho, volviendo a que el fondo siga observando o vuelva a observar las cuentas de la Argentina, aunque no las digite, pero al menos acordando con el fondo como parece indicar Lorenzino ha tratado de hacer en los últimos meses, inclusive en ausencia de la presidenta, ¿o no? Mira, Paulino, esto que estás comentando vos es exactamente lo que viene haciendo el gobierno en los últimos 2 meses y eso es la sintonía fina. Lo que pasa es que la situación ya está con una gravedad tal
que no admite soluciones de sintonía fina. Acá necesitamos cambios de fondo. Acá yo me imagino un cambio de ministerio completo, me imagino una nueva persona más fuerte en el Ministerio de Economía, con formación de base en economía, probablemente pueda ser, algunos hablaban de Bocio, pero yo me imagino más a Kicillof en ese lugar, una persona con la cual uno puede discrepar, pero por lo menos que uno tiene claro cuál va a ser el rumbo, que reordene un poco la cuestión cambiaria, que necesita un orden sí o sí. Veremos cómo, no se sabe si con un desdoblamiento cambiario, no se sabe si con otra naturaleza de restricciones diferentes o licitaciones de divisas, no se sabe todavía cómo, pero ciertamente un cambio estructural bastante profundo en lo que vimos hasta ahora en los próximos 2 meses, y continuar, por otro lado, sí, con la apertura de la economía al sector externo. En ese sentido, lo que vos mencionabas recién, creo que va a continuar, que el 9 de diciembre va a estar el Fondo Monetario Internacional opinando, emitiendo su opinión respecto del nuevo índice de precio al consumidor, respecto de las nuevas series de medición de Producto Bruto Interno, y entonces me parece que ese es un paso positivo en el sentido de que el gobierno está dándose cuenta de que los dólares escasean y bueno, y se impone el pragmatismo por encima de algunos fanatismos ideológicos que bueno, no está en condiciones de financiar o de bancarse el gobierno en estos momentos. Martín, el gran gusto de haberte escuchado y tenerte allí este ratito. Gracias por lo didáctico y gracias por las explicaciones. Hasta la próxima. Un abrazo.